¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, como siempre, día de análisis internacional con Raúl Sori. No podemos explorar primero lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela. Y me refiero a lo siguiente, te lo quiero plantear de esta forma, Raúl. Cuando tú haces ostentación de poder, mueves barcos, mueves submarinos nucleares, mueves todo, y el otro país dice, vengan nomás, vengan, a ver, aquí van a encontrarse con... Si todo queda en palabras y finalmente todo ya, ¿sabes qué? Ya, hicimos el show, nos retiramos cada uno a su casa, ¿qué tan, de alguna manera, cierto queda la credibilidad de lo que hacen esos países? Hoy día Estados Unidos mandó barcos y submarinos hacia Venezuela. Venezuela dice que vengan. Casi parece una situación como que podría, bueno, por gusto propio, terminar en un desastre, pero siempre queda la idea de que quizás todos esos embates y todas esas bravatas se tienen que hacer para que se diga que se movió de alguna manera el país, pero finalmente se vuelve atrás. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahí? Tú dijiste una palabra clave, Fernando, que es credibilidad. Sí. Y eso es lo que está en juego en este incidente en el cual presuntamente Estados Unidos atacó una lancha con 11 tripulantes y, bueno, la voló del mar y mató a los tripulantes. Y han surgido inmediatamente versiones totalmente contrapuestas. De un lado, Estados Unidos ha dicho, bueno, nosotros no vamos a tolerar, y llama la atención que fue el propio presidente Trump, en lo que es un incidente, digamos, que está en estudio, qué pasó realmente. El presidente Trump hace el anuncio y dice, esto es una guerra contra el narcotráfico y, digamos, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Por otro lado, en Venezuela corren rumores de que esto fue generado por inteligencia artificial, las imágenes, que no hubo ataque, que no hay tal cosa, y que, digamos, incluso aducen ciertos detalles técnicos del video que mostró Estados Unidos. Dicen, mira, el tipo de ola, la crispación del mar no es la que corresponde al Mar Caribe. En fin, hay toda serie de rumores en lo cual, digamos, queda como un confuso incidente. Y bueno, cada cual puede creer a quien quiera, pero lo que pone de relieve es lo que tú decías al comienzo. Acá hay, digamos, por una parte, se podría entender que Caracas niegue el incidente porque con eso se ahorra tener que responder, es decir, frente a lo que es el asesinato de 11 de sus ciudadanos, que no se les ha probado que son narcotraficantes. Es decir, ¿cómo sabía Estados Unidos que estos 11 personas que estaban a bordo eran narcotraficantes? Y si lo eran, bueno, digamos, los narcotraficantes, como cualquier ser humano, tienen derecho. ¿Y por qué Estados Unidos, con todo su poderío, no los detuvo? ¿Por qué no envió una lancha, no envió un navío, un helicóptero y simplemente los detuvo? Y los podría haber llevado a un juicio y haber tenido un éxito mucho más importante desde el punto de vista propagandístico, diciendo, acá están, ninguno de ellos va a poder entrar a Estados Unidos. ¿No te suena un poquitito parecido, Raúl, a lo que hemos conversado antes del Golfo de Tonkin? Acuérdate tú como parte de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Estados Unidos sabe, ya esto después se supo, que les van a bombardear unos barcos que estaban ahí y dejan que se los bombardeen para que tengan la excusa de entrar a la guerra, esto en el Golfo de Tonkin. Y muchas veces ha pasado eso, donde tú creas un hecho que te justifique poder entrar en una Bueno, eso se dice, uno nunca sabe cuánto es mito. Por ejemplo, Pearl Harbor fue lo mismo. Claro, se dijo el bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses y inició la guerra, el ingreso a la guerra de Estados Unidos. Bueno, que el presidente Roosevelt quería hasta cierto punto entrar a la guerra y... necesitaba una excusa. Exacto, y dejó que llegaran los aviones japoneses a Pearl Harbor. Bueno, sobre eso hay
N debate, pero lo cierto que digamos, lo fundamental es que probablemente a Estados Unidos lo sorprendieron y que sufrieron una derrota inicial muy grande. Después se invirtieron las cosas y Estados Unidos, digamos, demolió a Japón, pero siempre ha habido mucho rumor y mucha teoría conspirativa Sí. de que los dejaron entrar a los japoneses para justificar el ingreso a la guerra. Bueno, en este caso no tenemos, primero, Venezuela o algunos venezolanos próximos al gobierno niegan que este ataque existió y digamos, a nivel internacional hay un cuestionamiento bastante serio de Estados Unidos por haber, digamos, en alta mar hay ciertas normas internacionales y que, digamos, Estados Unidos no tiene el derecho a atacar a una nave que por las imágenes que se tiene no estaba armada, aunque tiene todas las características de estas lanchas de narcotraficantes, 3 supermotores fuera de borda, o sea, pero claro, si tú quieres montar un incidente, por supuesto vas a Claro. cumplir con todos los detalles que le den credibilidad. Pero eso, Raúl, hablaría de otra cosa. Si tú estás buscando una excusa para entrar en el conflicto, supongamos que esa es la tesis, bueno, estás buscando, quieres que haya conflicto. Quieres que la cosa pase de las situaciones diplomáticas o las situaciones, qué sé yo, de fuerza, pero no, tú quieres que vaya a un Pero, conflicto. digamos, eso es una interpretación. La otra es que yo simplemente te voy a dar un bofetón de tales proporciones que tú sepas con la chichita que te estás curando. Y eso es, por ejemplo, si de entrada, como en cualquier pelea, el que pega el primer combo lleva una ventaja. Aquí, digamos, Estados Unidos le dice a Venezuela, mira, si te vas a meter con nosotros, esto es lo que te va a pasar. Porque lo que ha movilizado Estados Unidos hasta el momento no da para un conflicto abierto con Venezuela. Es decir, que lleven 2.000 marines a bordo, con 2.000 infantes de marina, tú no invades Venezuela. Es decir, la capacidad de resistencia de los venezolanos con las fuerzas que tienen frente a una expedición invasora excede en mucho lo que Estados Unidos ha movilizado. Ahora, por lo menos Estados Unidos tendría que tener por lo menos un portaaviones frente a las costas venezolanas. Ahora, exactamente en ese punto de vista que estás planteando, me imagino yo que cuando pasan estos incidentes, sean verdaderos o tú quieras que se sepan que fueron Ficticio, como claro. como si fueran verdaderos porque te sirven para algo, tú de alguna manera no solamente haces reaccionar a los combatientes directos, pero sino que también a toda la malla de, qué sé yo, aliados que eventualmente puedan tener. Y en el caso de Venezuela, ¿tiene aliados que eventualmente puedan ayudarla? Estados Unidos, por cierto, tiene un montón de países en América Latina que podrían estar ahí a su lado, pero ¿qué pasó con Venezuela? Bueno, una cosa es aliado y otra es tener simpatía. Sí. Me refiero a que, por ejemplo, Colombia, que no se expondría el presidente Petro probablemente a un enfrentamiento con Estados Unidos, sí ha manifestado, digamos, su oposición a un conflicto y que a Venezuela, porque las consecuencias para Colombia Pueden ser tremendas, sí. enormes. Por lo tanto, el interés nacional colombiano es que no haya un conflicto abierto allí. Y bueno, eso México también está muy sensible frente al tema de la intervención extranjera, desde el momento que el presidente Trump amenazó prácticamente a México que si no controlaba la situación, Estados Unidos se iban a encargar, y México ha desplazado tropas a la frontera para tranquilizar a Estados Unidos. En fin, toda la región está viviendo esta situación incómoda y hay algunos que abiertamente se pronuncian a favor de Estados Unidos, el caso de Milei, que sí, y digamos que tienen una posición militante frente al régimen venezolano. Bueno, pero ahí vemos las divisiones, las fracciones
que existen en el conjunto de América Latina y que no sorprenden tanto. Ahora, el fondo es, ¿pasó o no pasó? ¿Cómo podemos obtener la verdad de lo que ocurrió? Y quienes quieren creer a Estados Unidos le creen a Estados Unidos, y los que quieren creerle a Maduro, claro, bueno, le creerán a Maduro. Sí. Pero de momento no tenemos certeza ni verificación independiente. Ese es el punto de fondo. Es decir, yo no podría afirmar sobre la base de los antecedentes que existen qué es lo que realmente ocurrió. Pero ahora, ¿tú crees que los dos países, pongámoslo de esta manera, ellos no pueden no saber si efectivamente las cosas pasaron o no pasaron? ¿O sí? Sí, por supuesto. Digamos, si el incidente pasó, Estados Unidos puede entregar más antecedentes. Ahora, la situación para Estados Unidos es incómoda. Incómoda en el sentido de que ¿por qué asesinó a esas personas? Es decir, narcotraficantes hay en todos lados. Bueno, eso no autoriza a las policías que saquen un revólver y los maten en cualquier lugar. Hay procedimientos, sí, se los detiene, se los lleva a juicio. Es decir, esto no es el lejano oeste en que tú despliegas tu poder militar a tu gusto. Aunque le guste a Trump, que sea está bien, lejano. Pero digamos, tú ves que en Europa diversas autoridades están mirando esto con cierta preocupación, porque tú estás estableciendo un precedente. Es decir, y esto es lo que vas a hacer cada vez que tengas sospechas de algo. Viene un camión en la frontera y dice, pueden traer droga, dinamítalo, después vemos si tenían. Mira, esto está bastante más cerca del bueno, el malo y el feo que de Clint Eastwood y esa película extraordinaria de vaquero, que de otras cosas. Vamos a China, porque eso es otra cosa que hay que monitorizar. Bueno, China, digamos, hizo dos despliegues. Uno, la conferencia de Shanghái, de la coordinación de Shanghái, que es una instancia económico-política que comienza a erigirse como una alternativa a Estados Unidos. Y lo realmente llamativo de esta conferencia que ocurrió la semana pasada es que asiste India. Y China e India tenían relaciones bastante complejas, han tenido choques fronterizos. Y bueno, está Rusia, está India, China, es decir, el grueso de los continentes asiáticos. Sí. Y Estados Unidos, la estrategia de Estados Unidos en las últimas décadas ha tenido un objetivo principal: aislar a China hasta donde le sea posible. Y bueno, lo que ha ocurrido es un éxito enorme para Xi Jinping, que dice, mira, no solamente no nos han aislado, yo preparo esta conferencia con más de 20 países que asisten. Y bueno, la Unión Europea, el grueso, casi todos los países europeos se abstuvieron, pero China, brindándole apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania, China, sin renunciar a sus posiciones, ha tenido una capacidad de convocatoria y lentamente comienza a erigirse como un polo alternativo a Estados Unidos. Y lo complementa porque finalmente tus avances económicos, científicos, si no tienen un sustento o un respaldo militar, son frágiles. A veces son frágiles incluso con respaldo militar. Pero el despliegue que hizo China dejó con la boca abierta a todos los observadores. Y además tienes la otra cosa que no es menor, y yo la vengo siguiendo hace rato, que tiene que ver con la competencia tecnológica. Tiene que ver con la competencia en que de pronto tú tienes, qué sé yo, una empresa como AliExpress, que te vende un reloj en 10.000 pesos. Y tú decís, pero esto tiene que ser talla, qué sé yo, me lo pone en mi casa a 10.000 pesos. Y con todo tipo de cosas, qué sé yo, la copia del iPhone, te pongo un ejemplo, del iWatch. Y te dice, oye, ¿cómo puedes competir con esa situación? ¿De dónde sacan la utilidad? Bueno, debe ser de la cantidad de gente que pide eso en torno a
a lo barato que se coloca. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, tú dijiste el otro día que ellos habían avanzado a estar en el primer lugar de los autos eléctricos. Y todo eso que se viene, que es la nueva ola tecnológica que se viene, da la impresión de que el que está punteando es China y no Estados Unidos. En una serie de aspectos sí, y bueno, eso es la preocupación de Estados Unidos. Y Está mandando cohetes al espacio también ya. Bueno, puso el primer satélite en el lado oscuro de la Luna, o sea, eso te dice volúmenes sobre la capacidad tecnológica, y está en una carrera soterrada con Estados Unidos, quién va a poner a los primeros astronautas o taikonautas, como le dicen los chinos, en la Luna. De manera que veremos esa carrera cómo concluye, pero los dos están a mata caballo, como se decía antes, por llegar quién es el que va a poner, primero va a clavar su banderita en la Luna, banderita con astronautas o taikonautas, porque si no, bueno, esto está por verse, pero la competencia se da en todos los niveles, y claro, China ha venido creciendo, y este gran desfile militar, lo que tenía por propósito, y creo que los chinos lo cumplieron, es mostrar el desarrollo que ellos tienen, y una advertencia a Estados Unidos: mira, esta es la chicha con que ustedes se van a curar si nos atacan. Es decir, nosotros ya no somos un pequeño país. Me tocó ver un video comparaba un desfile en 1949 del Ejército Popular Chino y este desfile, producido por los chinos. Y claro, tú ves cómo desfilan con mulas, la caballería es la fuerza más importante, y hoy día ves este despliegue impresionante de, digamos, perros, lobos robóticos, ¿no? Que se hace para mostrar la musculatura, ¿no? Absolutamente. Y bueno, yo creo que... ¿Y qué ha contestado o crees tú que va a contestar Estados Unidos a eso? Porque entiende lo mismo que tú estás diciendo. Estos están haciendo ostentación de fuerza para decir, mira, no te metáis con China porque ya no somos un país donde básicamente se cita Confucio. Digamos. Bueno, digamos, Estados Unidos no necesita hacer ninguna demostración explícita porque las hace cada tanto, y la última vez que lo hizo fue bombardeando Irán, y lo hizo con estos super bombarderos y, digamos, las instalaciones nucleares, y eso es una demostración de fuerzas de aviones que no despegaron de Estados Unidos y volaron sin aterrizar y realizaron el bombardeo y volvieron a Estados Unidos. Sí. Más capacidad que eso creo que es difícil demostrar. De manera que Estados Unidos en ese sentido no está en cuestión el poderío de Estados Unidos. Que tiene, por supuesto. China es la que tiene que demostrar que tiene lo suficiente como para no derrotar a Estados Unidos, por lo menos inhibirlo. Ahora, ¿qué atributo tiene un país que, además de haber despegado tecnológicamente de una manera brutal, es el país con la mayor población del mundo, junto con India, pero que tiene una cantidad de miles de millones de personas? Eso es 1.450 millones. ¿Eso es algo que ayuda o algo que no ayuda? Ayuda, naturalmente. Es decir, el tamaño de los países, el volumen de la población. Claro, en algunos casos, como en India, cuando tienes un porcentaje muy importante en condiciones de hambre, por eso puede ser algo que te dificulte, pero en términos de desarrollo económico, de un mercado, de poder desarrollar tecnología, es decir, en muchos sentidos China es autosuficiente, no necesita conquistar mercados. Si satisface las demandas de su propia población, bueno, tiene 3, 4 veces la población de América Latina, de manera que China puede crecer hacia el interior en forma indefinida prácticamente. Por lo tanto, sí. Y yo creo que Estados Unidos lo percibe y es algo que le preocupa. ¿Y sigue siendo Taiwán una señal de posibilidades de alguna manera interpretar a China?
en el sentido de, durante mucho tiempo se temió que podía invadir la Todavía isla, se teme. y todavía se teme, pero ¿qué tanta factibilidad existe hoy día para eso? Bueno, la factibilidad es total. O sea, si China quisiera invadir Taiwán, lo podría hacer y lo lograría. La pregunta es si Estados Unidos va a colocar un portaaviones frente a Taiwán, entre Taiwán y China, y si China está dispuesta a pasar por encima de ese portaaviones estadounidense con las consecuencias que ello trae. Esa es la duda, porque Taiwán ya es, digamos, aunque tiene un gran desarrollo tecnológico, es una isla pequeña, diminuta en comparación con China, en lo económico, en lo militar, y aunque durante muchas décadas sí se presentaba como una amenaza para China, y los taiwaneses decían, la verdadera China somos nosotros. Nosotros vamos a liberar a ese continente que fue usurpado por los comunistas. Por lo tanto, la verdadera China, y por eso no peleaban si había una o dos Chinas. Los dos decían, hay una sola China, la verdadera, y cada cual se reclamaba el verdadero, pero finalmente China, con el ingreso de China al Consejo de Seguridad y a Naciones Unidas, y eso significó la salida de Taiwán, bueno, quedó súper claro a partir de ese momento cuál era la verdadera China, aunque Taiwán existe y es un Estado independiente y un Estado, digamos, con sus relaciones internacionales, pero ¿qué país crees tú va a dudar entre tener relaciones con Taiwán o con China? Puede tener relaciones con un país de 1.400 millones de habitantes, 1.450, o uno de 30, que si bien tiene desarrollo tecnológico, es decir, a lo más me va a poder dar un par de becas comparado con un país que me ofrece un mercado prácticamente infinito. De manera que uno tras otro, el grueso, la abrumadora mayoría de los países ha roto sus relaciones con Taiwán y se ha quedado con China. ¿Y países occidentales también? Bueno, toda América Latina, salvo un par de países en Centroamérica, pero toda Sudamérica, tiene relaciones con China y no con Taiwán, porque China ha puesto como condición que hay una sola China, y esa China es Beijing. Bueno, está movido el panorama. Vamos a tu libro. A ver. Bueno, son otros movimientos. Estos son movimientos más antiguos. Más antiguos. De Steve Brusate, es un gran paleontólogo estadounidense, realmente escribe muy bien y es muy, muy agudo. Y bueno, conversábamos antes del programa, él tiene una vasta literatura sobre este tema. Y este libro se llama Auge y reinado de los mamíferos, una nueva historia desde la sombra de los dinosaurios hasta nosotros. Bueno, tú sabes que hay un culto de los dinosaurios. Hay mucha gente, no solamente niños, mucha Hollywood gente tiene ese culto, pero salvaje. ¿Quién? Hollywood. Sí, bueno, porque la cantidad de películas que han salido con bueno, claro, dinosaurios Jurassic Park. Jurassic Park para partir, claro. Claro. Bueno, este libro, este hombre que Brusate, que escribe muy bien, tiene la tesis de que somos lo que comemos, queriendo decir que en parte la extinción de los dinosaurios se debió a, bueno, es una teoría conocida, a la caída de un meteorito que generó un invierno, es decir, generó una gran nube, y esto cubrió, sobre todo, por ejemplo, en el Midwest, en Estados Unidos, que era una zona donde había una gran cantidad de dinosaurios y de estos animales prehistóricos, se cubrió de ceniza. Y estos animales, estos enormes dinosaurios, eran herbívoros. Claro, herbívoros. Y no había pasto. Se murieron. Y esta fue una gran extinción. En cambio, los mamíferos, que somos más autónomos en términos de nuestra alimentación, somos carnívoros, somos omnívoros, sí. Comemos todo lo que encontramos, bueno, teníamos mucho mejores condiciones para sobrevivir. Y él lo narra, sobre todo este periodo en que no hay, desaparece la hierba, desaparece el pasto, cómo se extinguen los carnívoros, tiene pasajes realmente muy, muy bien escritos,
Y bueno, como paleontólogo estudia mucho la estructura ósea de los dinosaurios y en particular un elemento. Tu dentadura está muy determinada por lo que tú comes. Obvio. Sí. Y él hace un análisis muy minucioso de cómo evoluciona la dentadura de los dinosaurios y cómo va cambiando con la dentadura de los mamíferos, que como maman, por supuesto, son más cuidadosos con sus colmillos. No, la paleontología es algo fascinante, bien ¿verdad? fascinante, sí. Sí. Bueno, muchas gracias Raúl una vez más por estar aquí con nosotros cada jueves. Que te vaya muy bien. Igual. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.